hay cosas que sí importan, si creemos o no, porque de acuerdo a eso vamos a actuar. Si nosotros creemos que un doctor es bueno y que tiene la medicina para sanarnos, pues vamos con él. Pero si creemos que no, es un charlatán, mejor no vamos, y puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, hay cosas que importan y hay cosas que debemos creer. Y bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 20. Nuestro pasaje está de los versículos 24 a 29, pero vamos a leer desde el 19 para entrar en el contexto. Dice Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, porque a través de ella tenemos consuelo y paz, porque a través de tu palabra también, por oír tu palabra, es que podemos tener fe y podemos creer en Cristo, lo que debemos creer. Pedimos que nos ayudes, que nos bendigas con tu Espíritu, que obre en nosotros para que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y recibamos todo lo que viene de ti. Ayúdanos, Padre, en este día. Obra en nosotros y haz tu obra a través de tu palabra. Lo pedimos para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
El día en que resucitó Jesús, ese mismo día, era domingo, el domingo por la noche, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, después de lo que había pasado con su maestro. Su temor era que también a ellos los mataran, como habían hecho con Cristo. Estando las puertas cerradas, vino Jesús y en medio de ellos, paz a vosotros. Este hecho sorprendió y asustó a los que estaban ahí presentes. Los que estaban ahí eran los apóstoles, menos Tomás y otros discípulos, entre ellos los que Jesús encontró en el camino a Emaús. Los que estaban ahí reunidos al principio pensaron que era un espíritu, que era un fantasma. Para ver estos detalles que no nos dice Juan, vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Primero vamos a ver el versículo 33, donde está hablando Lucas de los discípulos, esos discípulos a los que Jesús apareció en el camino a Emaús, después de los que estaban reunidos. Dice 24:33 de Lucas. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dice los versículos 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Jesús los tranquilizó y les demostró que era Él mismo, que había resucitado. Los invitó a que lo tocaran y les mostró las heridas que tenía en su cuerpo. Finalmente, frente a ellos, comió un pedazo de pescado, un trozo de pescado, dice el pasaje, y un panal de miel. Los discípulos se regocijaron. Entonces volvió a decirle: paz a vosotros. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dice entonces ya en nuestro pasaje el versículo 24 de Juan 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás era uno de los apóstoles escogidos originalmente por Jesús. De los 12 o los 11 es un término para definir a los apóstoles. No está hablando de que en ese momento estaban los 12 o los 11, sino se les conocía así como los 12 por cómo los escogió Jesús, y como faltó Judas, pues los 11. Dice que era llamado Dídimo. Bueno, nada más cómo se le llamaba. Esta palabra quiere decir gemelo. Y bueno, en este momento, cuando estaban ahí los discípulos, no se nos dice la razón, pero Tomás no estaba presente cuando Jesús vino. Al no estar presente, se perdió el gozo de ver al Señor resucitado y no oyó el llamado a la paz que les hizo Cristo, la paz que les dio Cristo, que era lo que necesitaba en esos momentos siguientes a la crucifixión y muerte de su Maestro. Es poco lo que se menciona en las Escrituras acerca de Tomás, pero en lo que se menciona podemos ver que él era un hombre comprometido, que también era valeroso.
Cuando Jesús anunció a sus discípulos la muerte de Lázaro, poco antes lo habían amenazado con apedrearlo, y bueno, su intención era regresar con los judíos, y los discípulos le aconsejaron no ir, no regresar, pero Tomás estaba dispuesto a acompañar y apoyar a su maestro hasta el fin, hasta la muerte. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 16, donde está este pasaje, donde va a regresar después de la muerte de Lázaro. Y ella dijo que va a regresar, los discípulos le aconsejan que no lo haga. Y dice, ahí vemos a Tomás, que nos describe cómo era Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando en estos momentos donde están reunidos los discípulos y ya está Tomás con ellos, la muerte de Jesús en la cruz para Tomás fue el cumplimiento de ese temor que tenía, cuando dice vamos dos también para que muramos con él. Ya se habían cumplido ese temor que tenía. Como vimos, él amaba a Jesús y estaba dispuesto a morir por él. Los demás no querían regresar. Ahora, con Jesús muerto, él pensaba que ya todo había terminado, se había acabado solo. Otro rasgo también que nos enseña cómo era Tomás es que él no era alguien que se quedaba con la duda. Cuando tenía algo, había algo que no él entendía, él preguntaba. No se quedaba así con la duda. Ahí en Juan, en el 14, del 1 al 6, vemos otra vez a Tomás. Dice, está hablando Jesús y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es probable que ninguno del grupo entendiera el significado espiritual de lo que decía Cristo. Pero Tomás no se quedó con la duda. Él quería saber y preguntó. No le importó lo que los demás pensaran de él. Los demás no entendieron tampoco, pero tal vez por orgullo, por qué van a pensar de mí que no entiendo, o que, pues no sé, no quisieron admitirlo. A veces somos como los demás discípulos, fingimos entender y no preguntamos. Es mejor preguntar que quedarnos confundidos o con una idea equivocada. La noche del domingo, Tomás no estaba reunido con los discípulos. Cuando le dijeron que el Señor había resucitado y que lo habían visto, él se negó a creer. Entonces, aquí tenemos
el primer punto, la incredulidad de Tomás. Versículo 25 de nuestro pasaje. Una incredulidad firme, una incredulidad muy manifiesta. Dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creía y lo admitió. No estaba dispuesto a decir que creía algo que en verdad no creía. Para creer él tenía que estar seguro. La fe no puede ser una fe ciega, sino racional. En eso él estaba en lo correcto. Él se consideraba que era una persona que pensaba, que analizaba las cosas. No se iba a dejar llevar por lo que otros creían o por lo que otros decían. Él solo iba a creer los hechos. Lo que Tomás sabía era que Jesús había sido clavado en una cruz, que una lanza había atravesado su costado y que sin duda había muerto. Como discípulo que anduvo con Cristo en todo su ministerio, había oído las enseñanzas de Jesús, pero no las había entendido. Había pensado como pensaban los demás discípulos. Pensaban de Cristo en términos de un Mesías terrenal que los iba a liberar, que se iba a librar de sus enemigos. Pensaban que como hijo de David iba a ser un rey, iba a tener el trono de Israel, iba a recibir toda la gloria que tenía como rey, y que él, cada uno de los discípulos que Tomás pensaba que él iba a formar parte de todo ese gobierno. No vio más que cosas materiales, solo pudo ver que Jesús fue crucificado y que ahora estaba muerto. Jesús les había enseñado varias veces en varios pasajes, está esto, a sus discípulos, que él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Vamos a Marcos 8:31, una de estas ocasiones en que él les daba esta enseñanza concreta a sus discípulos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En este pasaje de Marcos, les había preguntado a sus discípulos quién decían ellos que era él, y le dieron varias respuestas. Solo Pedro dijo que él era el Cristo. No habían entendido muchas cosas, aunque creían y amaban a Cristo. Todavía no podían entender correctamente quién era Jesús. Para creer se tiene que entender. No entender quién es Jesús lleva a la incredulidad. Por eso algunos piensan que es un gran hombre, que es el fundador de una religión, que es un profeta, que es un maestro, un gran maestro. Por muy alto concepto que tengan de él, no lo consideran más que un hombre. No lo ven como el Señor, como Dios, entonces no ven
la necesidad, no ven por la razón por la que deberían someterse a Él. Si no crees que Jesús es Dios, que es el Dios encarnado, en realidad no crees en Cristo. Si solamente es un hombre, otro puede hacer lo que Él hizo. Y entonces se puede salvar con su esfuerzo. Eso significaría que el hombre no es totalmente depravado como para necesitar un Salvador divino. Si solamente fue un hombre, no fue perfecto, por lo que estaba equivocado en algunas cosas, lo que da lugar a que cada quien decida de todas las enseñanzas de Jesús cuáles son correctas y cuáles no. Eso permite que cada quien se haga su propio Dios según su propia mente y a su propio gusto. Así puede hacer lo que quiera y pensar que eso es suficiente y agradable delante de Dios. Cuando le dijeron a Tomás que Jesús había resucitado, se negó a creer. ¿Pero por qué no creía? Él había oído las enseñanzas de Jesús. Le había preguntado si no sabía dónde iban. Él preguntó, si no saben, ¿cómo puedo saber el camino? Le había preguntado. Respondiendo a las preguntas que le hacían, después le preguntó también Felipe, Jesús les prometió el Espíritu. En Juan 14, del 15 al 17, vamos a regresar a ese pasaje, y lo que les dijo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mientras estuvo con ellos, Jesús los enseñaba y los cuidaba. Era su maestro, era su pastor, era su ayudador. Cuando se fuera, se enviaría a otro igual a él para hacer ese trabajo que hizo con su presencia corporal. En su ausencia física tomaría su lugar el Espíritu Santo, que estaría presente con ellos, no de una manera física, sino espiritualmente, por eso es el Espíritu. Pero para que viniera, primero era necesario que Él fuera al Padre. El Espíritu vendría con plenitud hasta después de que Jesús hubiera ascendido al cielo, lo que pasó en el día de Pentecostés. Al no ver a Cristo con ellos, Tomás no creía. Los otros discípulos que estaban ahí encerrados con Cristo necesitaron ver a Cristo resucitado para creerlo. Vieron sus heridas y dijeron, paz a vosotros. Tomás no estaba ahí. Necesitaba otro ayudador. Sin él, Tomás era como cualquier otro hombre. No tenía la capacidad de creer, aunque hubiera oído las enseñanzas, todas las enseñanzas, hubiera presenciado todos los milagros. Necesitaba que el Espíritu obrara en él. Si no, no podía creer el testimonio que le daban todos los demás que le decían que habían visto a Jesús resucitado. Vamos a 1 Corintios 2:14.
Esa es la razón por la que no podía creer. Dice, vamos a 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y decían los otros discípulos una y otra vez: Jesús ha resucitado, lo hemos visto. Pero para él la esperanza había terminado con la muerte de Jesús. No creía en la resurrección. Para el que no cree que Cristo resucitó, nada tiene sentido. Si su esperanza está puesta en Cristo y Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 17 a 19. Primera de Corintios 15, 17 a 19. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Tomás no estaba dispuesto a creer, estaba seguro de lo que pensaba. Para alguien que piensa que es sabio creer solo lo que se puede comprobar, lo demás son solamente palabras. Para que ya no le sigan insistiendo que han visto a Cristo, Él pone condiciones que son imposibles de cumplir. Él dice que para Él no es suficiente oír, quiere ver y además quiere sentir y comprobar sin lugar a dudas que lo que le dicen es verdad. Quiere ver las heridas en el cuerpo de Cristo y quiere meter los dedos en ellas. Para creer, Él pide pruebas. Es como cuando alguien dice: creeré en Dios si hace esto, si hace aquello otro, esto que yo quiero que haga. Si no lo hacen, entonces no creeré. Es como si alguien pidiera que se le demostrara la existencia de Dios por medio de pruebas físicas, de algo que pueda ver y tocar y sentir. Y las pruebas están a su alrededor, con todo lo que existe, pero simplemente no quiere creer. Como las personas que quieren creer o que no quieren creer que el hombre llegó a la luna, dicen: bueno, pues tengo que ir a la luna y ver si está ahí la huella de la pisada, y mientras no pase eso no voy a creer. Pues no va a creer nunca, ¿verdad? La incredulidad causó que Tomás perdiera varias cosas. Perdió la esperanza. Días antes, como leímos ahí ahora en el Evangelio de Lucas, días antes Jesús entró triunfante en Jerusalén y fue victoriado por el pueblo. Sin duda, seguirían días de gloria
para él junto al Mesías. Era el inicio del reino. Con Jesús muerto, sabía que no era el que Dios había enviado. Él pensaba eso. No creyó que había resucitado, por lo que no le quedaba ninguna esperanza. Perdió el gozo. La resurrección hizo arder el corazón de los discípulos, también de todas las personas, las mujeres que habían estado en la tumba y la habían visto vacía. Pero Tomás, al no creer, no tenía ningún motivo de gozo. Adelante, adelante, pasen. Los demás decían, ha resucitado. Tomás no tenía nada que decir, solo que se había cometido una gran injusticia. Y él mismo esperaba que él iba a morir, ya sea por los judíos, por los romanos, o simplemente por enfermedad. También había perdido su lugar como testigo de Cristo. Su reino no había llegado y él no tenía nada que declarar. No podía anunciar una resurrección en la que no creía, aunque amaba a su maestro. Había pasado una semana con ese desánimo y viviendo en la derrota. Pensaba que él era el único razonable, el único que pensaba de todos los discípulos. Los demás se dejaban llevar solamente por sus buenos deseos. Y su incredulidad podía durar para siempre. Ese es el mayor peligro de la incredulidad. Puede durar para siempre. Pero Jesús lo había elegido. No lo iba a dejar en su incredulidad. Lo iba a sanar y a dejarnos a nosotros la enseñanza que necesitamos. Vamos al versículo 26 de nuestro pasaje de Juan 20. Juan 20, 26. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Nuevamente, el siguiente domingo, estaban reunidos los discípulos en este lugar, igual que la vez anterior. La única diferencia es que en esta ocasión sí estaba Tomás con ellos. Es significativo que las apariciones de Jesús a los discípulos reunidos fueran en domingo. Esto estaba señalando específicamente este día, el día como de descanso y culto, de adoración a Dios. Cuando Cristo se reúne con sus discípulos el primer día de la semana, fortalece su fe, pronuncia paz sobre ellos y trae bienaventuranza. Es lo que hace con nosotros domingo tras domingo. Las puertas estaban cerradas también esta vez, lo que nos muestra que todavía los discípulos
tenían mucho miedo, pero también nos señala la dificultad de que alguien entrara en el lugar allí donde estaban reunidos. No existe una explicación racional para que Jesús apareciera ahí, en medio de ellos, en un lugar cerrado. Hay muchas cosas para las que no hay una explicación. La incredulidad está en el corazón de los hombres sin Dios. Buscan para todo una explicación que para ellos puede ser cualquier cosa menos una acción de Dios. La creación o la vida prefieren explicarla como una casualidad que reconocer a Dios como su autor. Estos milagros u otros no es suficiente para creer. En el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, constantemente le pedían señales. Y otra vez, ¿qué señal nos das para creer? Vamos a Juan 4:48. Dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Le decían a Cristo, ¿qué señal nos das? Como estudiamos en Jonás, les dijo, ninguna señal les será dada más que la señal de la resurrección de Cristo, la señal de Jonás. Los judíos en ese tiempo veían los milagros y pedían más señales. Pero solo los que tenían fe, a los que les fue dada la fe, podían ver con ojos espirituales lo que sus ojos materiales no podían ver. Tomás no quería creer. Pero llegó Jesús, se puso en medio de ellos y repitió su mensaje. Paz a vosotros. La sola presencia de Jesús debió impresionar a Tomás. El saludo lo incluía a él. La paz. La paz después de su obra en la cruz, a pesar de la incredulidad o a pesar de cualquier otro pecado. Jesús se dirigió entonces directamente a Tomás. Segundo punto, la prueba dada a Tomás. Versículo 27 de nuestro pasaje de Juan 20. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Como una forma de reprensión a su incredulidad, le responde palabra por palabra, según las exigencias que había hecho Tomás, que se cumplieran para que creyera. Había dicho, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús le ordena, le da órdenes, le dice, mira mis manos, ahí están las heridas de los clavos, pon su dedo ahí. También le ordena que meta la mano en su costado, y en la herida que causó la lanza, mete tu mano. Le da una instrucción para cada condición que pidió para creer.
lo deja sin excusa. Pero su trato hacia Tomás no es un trato severo, no es un trato duro. Lo trató con paciencia y con amor. Lo reprende, pero suavemente. Sigue siendo el mismo Jesús que estaba con ellos para enseñar y cuidar a sus discípulos. Lo que quiere no es que Tomás se avergüence, sino que se arrepienta de su incredulidad y que sea restaurado a la comunión total con los otros discípulos, para que tome otra vez su lugar entre ellos, para que juntos cumplan con la comisión que les dará cuando ascienda al cielo. En este pasaje nos llama la atención Tomás, el discípulo incrédulo, y hasta es tomado como un símbolo de incredulidad. Bueno, el pasaje habla de eso, pero la duda en sí no es mala. Todos venimos de la incredulidad y muchos dudamos antes de creer. Resalta la actitud de Tomás, pero no debemos olvidarnos de los otros discípulos que estaban en el mismo lugar, estaban encerrados por miedo a los judíos. Ese temor es también un reflejo de incredulidad. Es una desconfianza en el poder de Dios para guardarlos, para cumplir todas las promesas que les había dado. Todos nosotros pasamos por dudas, incluso por periodos de incredulidad. A veces podemos sentir que nuestra fe flaquea. Muchas otras veces podemos sentir temor. Nos gustaría tener pruebas de parte de Dios de que las cosas irían bien siempre, sobre todo que irían bien en el futuro. Y manifestamos nuestras dudas principalmente en cuanto a nuestro sostenimiento. Podemos tener seguridad de lo que vamos a comer hoy. Quisiéramos tener seguridad para siempre, quizá dentro de un año, que tengo para dentro de un año, pero dentro de 5, y entonces yo tengo que ocuparme de eso. Queremos tener seguridad de un techo y de comida. ¿Para qué? Para no tener que depender de Dios. No confiamos en Dios ni en su providencia. Preferimos confiar en nuestras posesiones o en la riqueza, que es algo que podemos ver, que podemos tocar. Podemos confiar en esas cosas que en Dios y en sus promesas, que son invisibles para nuestros ojos. Si confiamos en las riquezas, muy difícilmente vamos a confiar y a desear a Cristo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 23 y 24. Es el pasaje del joven rico que decía que amaba a Dios, que decía que cumplía todos los mandamientos, pero no confiaba en Dios, no deseaba a Cristo, confiaba en otras cosas, confiaba en sus riquezas. Dice este pasaje: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La fe nos hace humildes,
y al mismo tiempo nos hace fuertes, porque vivimos con certezas y también con debilidades. En los momentos de fragilidad, de duda o de miedo, es cuando la fe va creciendo y se va fortaleciendo. En esos momentos es cuando debemos recordar las promesas y creerlas, ver con ojos espirituales a Jesús resucitado. Es el momento de escuchar su voz diciéndonos: paz a vosotros, aunque estemos encerrados porque tenemos miedo. Es importante que estemos junto con otros que nos estén testificando, que nos estén recordando que han visto a Jesús en sus vidas, que no dejen de alentarnos a creer. Cristo vendrá en nuestra ayuda por medio de su Espíritu. Pero si no estamos con nuestros hermanos, si no nos reunimos con ellos, el pecado nos engaña y nos va a llevar a la incredulidad. Y esa incredulidad, como decíamos, puede ser para siempre. Vamos a Hebreos 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Después de presentarle a Tomás las pruebas que había pedido, Jesús le hace una exhortación a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Es también una exhortación para nosotros. Sin creer en Cristo no podemos tener gozo, ni confianza, ni paz. La incredulidad es una ofensa para Cristo. Nosotros mismos nos sentimos ofendidos cuando alguien duda de nuestra palabra, porque nos está diciendo que no somos dignos de confianza, nos está diciendo que hasta somos mentirosos. No seas incrédulo, sino creyente. Cristo murió en la cruz para salvar a los que creen y confían en Él. Con su muerte pagó el castigo por el pecado, que es la muerte eterna. Pagó todo lo que se debía y resucitó. Y ahora está en el cielo. Pero regresará por los que le pertenecen, por los que son suyos, los que tienen fe. Nadie puede salvarse a sí mismo, porque tendría que cumplir con el castigo eterno. Es necesario un Salvador que pague por él. El único que puede salvar es Cristo. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu incredulidad. Ven a Cristo y confía en Él para tu salvación. Vamos a Juan 3, 18. El requisito para la salvación es la fe, creer en Cristo. Dice Juan 3, 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús le dijo a Tomás:
No seas incrédulo, sino creyente. Después de esas palabras de Jesús, tenemos el último punto, la fe de Tomás. Versículo 28 de nuestro pasaje de Juan 20. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ver a Cristo resucitado, con las heridas en su cuerpo, y ordenándole que comprobara con sus sentidos que realmente era Él, y que además sabía exactamente las palabras con las que había manifestado su incredulidad, destruyó todas sus dudas. La exhortación, no seas incrédulo, sino creyente, lo golpeó en su corazón, y Tomás se arrepintió de su necedad. Poco antes, él quería señorear sobre Cristo, poniéndole condiciones que debía cumplir para que entonces él creyera en él. Al entender que Jesús es Dios, que no era solamente su líder, que no era solamente su maestro, que no era solamente un profeta, sino Dios mismo, se vuelve humilde y dócil. Ya no quiere mandar, ya no quiere imponer condiciones. Reconoce a Cristo como lo que es y se lo dice: Señor mío y Dios mío. Si Jesús es Dios y ha resucitado, no hay otra cosa que podamos decir sino Señor mío y Dios mío. La incredulidad debe derrumbarse en nuestro corazón. No pueden existir condiciones para creer y para confiar totalmente en Cristo. No podemos decir, primero mi prosperidad y después creeré. No podemos decir, primero la salud, si no puedo creer. Tampoco podemos tener algo más importante ni más valioso que Cristo. Y preferimos hacer otra cosa que venir a alabarlo y a adorarlo. Nuestra confesión, Señor mío, Dios mío, es una confesión vana. Es el versículo 29 de nuestro pasaje. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pocos días después, Jesús ascendería al cielo. Sus discípulos debían predicar el Evangelio a todas las naciones, y ninguno de los que oyeran esta predicación de ellos tendría la posibilidad de ver y tocar a Jesús para comprobar que resucitó. Debían creer solamente por la predicación del Evangelio. La fe honra a Cristo. Por la fe decimos que confiamos y creemos en todo lo que dijo y en todo lo que prometió. Por la fe tenemos una mayor cercanía con Cristo que con su presencia física, ya que por la fe estamos unidos a Cristo, y esa unión hace que su muerte en la cruz, pagando por nuestros pecados, sea nuestra, y hace que su resurrección para la vida eterna ya la tengamos, porque Cristo resucitó. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dijo que los que estaban presenciando lo que Él estaba haciendo y lo que estaba diciendo en ese tiempo eran bienaventurados o afortunados y felices.
Eso era algo único y que no se iba a repetir. Vamos a Mateo 13, 16 y 17. Mateo 13, 16 y 17. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero más bienaventurados que estos, que vieron y oyeron a Jesús, son los que oyeron el Evangelio y sin ver creyeron. Más bienaventurados que los que caminaron con Jesús son los que están aquí y que no lo vieron ni lo oyeron, y sin embargo creyeron. Tomás no debió haber creído por lo que vio, debió haber creído por el Evangelio que oyó de Jesús y por el Evangelio de las buenas noticias que le daban los discípulos, que le decían una y otra vez: al Señor hemos visto, el Señor resucitó, Cristo vive. La fe es el único medio para recibir la gracia de la salvación, la gracia que viene de Dios. No hay otra opción: creer y vivir, o no creer y perecer. Muchas veces decimos que creemos, pero demostramos lo contrario cuando no confiamos en Él. Cuando confiamos en cualquier otra cosa. Así que no seas incrédulo, sino creyente, para que puedas decir con verdad: Señor mío y Dios mío. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos des fe, que ayudes nuestra incredulidad, así como pidió aquel hombre. Ayuda nuestra incredulidad. Somos débiles, nos resistimos a creer quién es Cristo en verdad. Decimos que lo conocemos, pero no queremos confiar en Él. Es mejor para nosotros confiar en nosotros mismos, confiar en nuestra riqueza, en lo que podemos hacer, que en Cristo. Para nosotros son valiosas muchas veces las cosas terrenales. Danos la fe que nos hace falta. Aumenta nuestra fe, para que podamos decir: Señor mío y Dios mío. Pedimos esto para tu gloria. Obra por tu Espíritu, con tu palabra. Trae salvación por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Es todo lo que necesitamos, porque Cristo vive, que resucitó, que esa sea la verdad que apropiemos y que guíe nuestros sentimientos, nuestra vida, que le dé la gloria a Cristo y que te dé la gloria a ti, Padre. Te pedimos por Cristo, para tu gloria.